Hola familia, qué bueno estar el domingo, Día del Señor, conectados, unidos a través de estos medios para celebrar que Dios es bueno, que Dios está con nosotros y que somos su familia, una familia donde el amor funciona. Seguimos creyendo eso, seguimos buscando eso. Les saludamos, esperamos que se encuentren bien. Estamos en la cuarta parte de esta serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando que se llama Un Nuevo Comienzo. Necesitamos un nuevo comienzo cuando hemos fracasado por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados. Ese fue el caso de Adán y Eva, lo aprendimos en la primera sesión. También necesitamos un nuevo comienzo cuando hemos sufrido una gran tragedia, una gran pérdida, como este caso, el caso de Noé. Y también la semana pasada aprendimos que podemos tener un nuevo comienzo cuando Dios nos llama a dejar lo bueno para avanzar hacia lo mejor, que es una gran oportunidad. Hoy aprenderemos que necesitamos un nuevo comienzo cuando somos víctimas de las malas decisiones, de las malas acciones de otros hacia nosotros, cuando otros nos han hecho daño o han destruido nuestra estabilidad y robado nuestros sueños. Ahora, como ustedes de pronto lo han notado, estas enseñanzas hemos visto historias de hombres y mujeres, familias, de las cuales nos habla el libro de Génesis. Parece que la humanidad desde el mismo comienzo tuvo necesidad de un nuevo comienzo. La palabra Génesis significa comienzo, origen, principio. Y es curioso que desde el mismo comienzo de la humanidad hayamos necesitado un nuevo comienzo. Pero también eso hay que verlo como parte de la gracia de Dios, que conoce cuánta necesidad tenemos de empezar de nuevo, de tener nuevas oportunidades. El personaje de hoy que nos va a enseñar cómo tener un nuevo comienzo cuando el sufrimiento nos lo infligen otras personas, cuando no son nuestras decisiones, cuando no son asuntos de la naturaleza, sino cuando son las malas decisiones y las malas intenciones y las malas acciones de otras personas. Ese personaje es José. La historia de José es una historia bien extensa en el libro de Génesis. Usted empieza a leerlo a partir del capítulo 37 hasta el capítulo 50, el último capítulo de Génesis. Les hago un breve resumen. José era hijo de Jacob. José era uno de los patriarcas, llegaría a ser uno de los patriarcas de los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Era el hijo preferido de su papá Jacob. Obviamente, por ser el hijo preferido, los otros 10 hermanos no les gustaba mucho esta preferencia y por eso, por celos, por envidia, por rivalidad, decidieron deshacerse de él. Y a la edad de 17 años, escuche, 17 años, sus hermanos lo vendieron como un esclavo a Egipto. Y le hicieron creer a su papá que había sido devorado por unas fieras salvajes. Sus propios hermanos le roban sus sueños, su familia, su estabilidad, su futuro. Y para empeorar las cosas, cuando José llega a Egipto como un esclavo, es comprado por un hombre importante de Egipto llamado Potifar, quien lo trata bien, lo trata con consideración y lo coloca como administrador de todas sus posesiones, de todos sus bienes. Y Potifar, así se llamaba el hombre, trata bien a José, pero la esposa de Potifar quiere tratarlo mejor y lo trata de seducir y lo acosa para que se acueste con ella, pero José la rechaza y eso produce la ira de esta mujer, quien lo acusa de intentar abusar de ella y por eso injustamente José va a la cárcel. ¿Cómo se puede tener un nuevo comienzo cuando se ha sufrido tanto, cuando se ha perdido tanto, cuando se ha sido víctima de tanta maldad y sin tener ninguna culpa, siendo una persona inocente? Lo vamos a aprender que aún en medio de estas circunstancias tan adversas, Dios prepara un nuevo comienzo. Ahora, ¿qué hizo José para tener un nuevo comienzo en medio de tan malas circunstancias? Vamos a aprender 5 pasos, 5 principios, 5 verdades que aplicó
José en su vida para tener un nuevo comienzo que creo que nos va a servir a nosotros cuando tengamos que enfrentar situaciones así tan adversas, producto de la maldad de otras personas. Lo primero que encontramos en la Biblia es que José aprendió a confiar en Dios. Si usted quiere tener un nuevo comienzo cuando sea víctima de la maldad de otros, hay que aprender a confiar en Dios. Escuche lo que dice Génesis 39:2. Pero el Señor estaba con José. Esa es una frase que se repite mucho en la vida de José. El escritor bíblico dice que a pesar de lo que estaba sufriendo José, el Señor estaba con él. Y luego en Génesis 39:21 lo repite, pero el Señor estaba con él y le extendió su misericordia. Ahora, ¿cómo confiar en Dios? ¿Cómo confiar que Dios está con uno, como dice el escritor bíblico, cuando las cosas no solamente van mal, sino que van empeorando? ¿Cómo puede uno tener la confianza, desarrollar la confianza de que Dios está con uno cuando las cosas se ponen es peor? Bueno, eso es lo que aprendió José en la universidad de la desgracia. Las tragedias en su vida no lo alejaron de Dios. Las tragedias en la vida de José lo acercaron a Dios, lo hicieron confiar más en Dios. Aprendió a depender de Dios, no a depender de los privilegios de su padre. Por eso le pregunto, ¿qué hace usted con las tragedias en su vida? ¿Qué hace usted cuando el sufrimiento llega a su vida? ¿Qué hace usted cuando el dolor lo causan otras personas en su vida? ¿Permite que esas tragedias, ese sufrimiento lo alejen de Dios? ¿O como José aprenderá a confiar más en Dios? Mire, esta pandemia, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que debemos confiar en Dios y que no debemos confiar o poner nuestra confianza y tener seguridad en las cosas efímeras de esta cultura, de este mundo, como el dinero, el trabajo, la influencia, el poder. Muchos han confiado y aún se empecinan en seguir confiando en todo tipo de cosas que no son Dios. Confían en agüeros, en la suerte, en supersticiones, en brujos, en riegos, pero no se han acercado a Dios. Confiar en Dios en medio del sufrimiento, a pesar del sufrimiento, nos lleva a tener la oportunidad de un nuevo comienzo, como fue en la vida de José. Lo segundo que encontramos en la vida de José, que lo llevó a tener un nuevo comienzo, es que él decidió honrar a Dios en todo. José decidió honrar a Dios en todo. Cuando José es puesto como administrador de todos los bienes de Potifar, no se aprovecha, no abusa, lo hace con honestidad, lo hace con excelencia, porque así estaba honrando a Dios. Cuando es acosado por la esposa de Potifar, esta es la respuesta que él le da a ella. Génesis 39, versículo 9, la segunda parte. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? José claramente había decidido honrar a Dios con su vida, no solamente con sus palabras, sino con las acciones y decisiones. Luego, cuando José es acusado injustamente y es enviado a la cárcel, escuché, en la cárcel, el carcelero, el director de la cárcel, lo coloca como su mano derecha en la cárcel y incluso le entrega las llaves de la cárcel y administra todo. Así lo dice Génesis 39, 22. Y así el jefe de la cárcel dejó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que allí se hacía, lo hacía José. Como queda claro, una consecuencia de aprender a confiar en Dios es que empezamos a honrar a Dios con nuestro estilo de vida. ¿Y sabe qué pasa cuando nosotros honramos a Dios con nuestra vida? Primero de Samuel 2:30 lo dice. Estas son las palabras de Dios. Primero de Samuel 2:30. Yo honro a quienes me honran, dice el Señor. José había decidido honrar a Dios con su vida, y porque había decidido y honraba a Dios con su vida, Dios lo honró, y por eso todo lo que él hacía prosperaba. Honrar a Dios se muestra ante cada circunstancia y ante cada persona. Honrar a Dios es la decisión de vivir para
agradar solo a Él, buscar congraciarse con Dios, buscaba complacer solamente a Dios. Es la consecuencia lógica de confiar en Dios, que nos lleva a nuestra vida a honrar a Dios. Pero después de honrar a Dios, eso trae otra consecuencia lógica, y es que cuando honramos a Dios, nos volvemos unas personas confiables. Y ese es el tercer principio en la vida de José para tener un nuevo comienzo: ser una persona confiable, volvernos personas confiables. Génesis 41:40, ya cuando José es sacado de la cárcel porque interpreta los sueños del faraón y le explica lo que significaba ese sueño, que vendrían 7 años de mucha abundancia, pero vendrían 7 años de mucha escasez, de mucha hambre, y Faraón se da cuenta que este es el hombre que necesita. Escuche lo que dice Génesis 41:40: así que tú estarás al frente de mi casa, y todo mi pueblo se someterá a lo que digas, solamente en el trono seré mayor que tú. José honró a Dios con su vida en toda circunstancia, y aún en las peores circunstancias. Y Dios lo bendijo, Dios lo respaldó, Dios lo prosperó, hizo que todo lo que José hacía le fuera bien. Lo hacía porque José lo hacía con honestidad, José lo hacía con integridad, José actuaba con excelencia, no por ser lambón, sino porque así estaba honrando a Dios. Las personas vieron su comportamiento y lo hallaron confiable. José se hubiera podido negar a actuar honestamente, como muchas veces cuando la adversidad llega a nuestra vida y otros nos hacen daño, nos amargamos y creemos que no tenemos que ser honestos porque otros no han sido honestos con nosotros. No tenemos que ser sinceros porque otros no han sido sinceros con nosotros. Entonces renunciamos a nuestros valores. No, José nunca renunció a sus valores, se mantuvo en el carril de la honestidad, de la sinceridad, de la excelencia. Y también hubiera podido simplemente pasarse la vida mascullando su suerte, renegando de sus hermanos porque lo habían tratado de esa manera, o reclamándole a Dios porque Dios había permitido eso en su vida. Se hubiera convertido en alguien cínico, solitario y amargado. Pero cuando había decidido honrar a Dios, Dios lo honró, y por eso se hizo una persona confiable para los demás, aún para el faraón que lo colocó sobre todo su reino. Y esto nos lleva a descubrir el cuarto principio para tener un nuevo comienzo en medio de las adversidades que otros han planeado o nos han infligido a nosotros. Es servir con lo que tenga. Debemos servir con lo que tenemos. Ahora, después de ser vendido por sus hermanos como un esclavo, ser llevado a un país lejano, ser enviado a la cárcel, ¿qué le queda? Ya no tiene su familia, ya no está en su país, ya no tiene los privilegios de su padre, ya no es un hombre libre, es un hombre encarcelado, es un hombre que ha perdido toda su identidad como judío. ¿Qué le quedaba? Podríamos decir que a José no le quedaba nada, solo recuerdos y sueños rotos. Pero cuando se confía en Dios, se entiende que Él es quien siempre tiene la última palabra. Por eso José fue sabio para reconocer que aún tenía mucho y evaluó lo que tenía. ¿Y qué tenía José? ¿Qué le quedaba después de todo eso? Miren las cosas que uno nota en la vida de José leyéndola con detenimiento. Sí, él había perdido mucho, pero no perdió lo siguiente. Esto es lo que él evaluó que él tenía y lo usó para servir a otros, ni siquiera para servirse a él mismo, sino para servir a otros. Él mantenía los valores de una persona de fe. Siguió siendo honesto, sincero, íntegro, confiable. También tenía habilidades administrativas. Sabía cómo organizar y cómo manejar una empresa, una casa, un estado. Fue un hombre con habilidades administrativas, y eso no se lo podía quitar nadie. Tenía visión del futuro, no se quedó mirando hacia el pasado ni sufriendo el presente. Él pudo mirar más allá, ver lo que venía. Nadie le podía quitar la visión.
tenía también valor, era una persona valiente, tenía valentía, porque no era fácil ponerse a interpretarle los sueños al faraón, qué tal que no resultaran las cosas, pero él tenía una convicción, una seguridad que le daba la fe, y la fe nos lleva a ser valientes. Y por último, podemos ver que él tenía buenas relaciones, buena capacidad de relacionarse con las personas. Entonces sí, José había perdido mucho, sus hermanos le habían quitado todo, aparentemente, pero tenía muchas cosas todavía, cosas que nadie podía quitarle. Por eso cuando usted esté en medio de una crisis y crea que lo ha perdido todo y que no tiene nada, vuelva a mirar su vida, evalúe su vida, pero no con sus ojos de tristeza, no con sus ojos de calamidad, evalúe su vida con los ojos de Dios, mírese como Dios lo ve. Y Dios ve que todavía tiene muchos elementos, muchos recursos con los cuales puede salir adelante. Evalúe su vida con los ojos de Dios y con seguridad descubrirá que tiene mucho, porque Dios está con usted y Él no va a dejar que le quiten lo que realmente es más importante en su vida. Y José utilizó esos recursos para servir a otros. Al servir a otros, con lo que tenía, llegó a convertirse en el segundo hombre más importante en Egipto, y Dios lo prosperó mucho y se convirtió en un hombre muy poderoso. Ahora pasaron los 7 años de abundancia que él había anunciado por medio de la interpretación del sueño del faraón, y luego llegaron los 7 años de hambruna, de escasez. Y esto llevó a que Jacob, su padre, quien todavía pensaba le habían hecho creer que su hijo José estaba muerto, Jacob le diera la orden a sus otros hijos que fueran a Egipto, donde sí había comida, y allí pudieran comprar alimentos. Y José encuentra de nuevo a sus hermanos y los encuentra allí de rodillas. Ellos no lo reconocen. Y José tiene la razón para hacerlos pagar, y José tiene la ocasión para hacerles pagar, y José tiene el poder para hacerles pagar lo que le hicieron. Pero José ha decidido algo diferente, y este es el último principio que lo llevó a tener un verdadero nuevo comienzo. Fue que él decidió vivir libre de resentimiento. José, aunque tenía la ocasión, tenía el poder y tenía la razón para vengarse de sus hermanos, él había decidido vivir libre de resentimiento. Los perdona, se reencuentra con su padre, les da un lugar para vivir en Egipto, les muestra otro punto de vista de toda esa historia trágica. Génesis capítulo 50, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: cuando los hermanos tienen temor de que él vaya a vengarse, él les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Tenía José toda la razón, muchas razones para vengarse. José tenía todo el poder para vengarse. José tenía toda la ocasión para vengarse, pero decidió perdonarlo. Usted puede tomar también todo el mal que otros le han hecho a usted y convertirlo en alimento para su odio, su amargura y su sed de venganza. O puede usar toda esa maldad que le han hecho otras personas y permitir que Dios le dé un uso más productivo, que Dios le ayude a tener un nuevo comienzo. Pero entienda esto: usted ni nadie tendrá un nuevo comienzo si permite que su corazón se llene de resentimiento, odio y amargura por lo que otros le hicieron. Nunca tendrá un nuevo comienzo, se quedará anclado al pasado y se convertirá en una persona cínica, solitaria y una persona amargada. Sí, le hicieron daño, tiene razón. Sí, abusaron de usted, se aprovecharon de usted, tiene razón. Sí, ellos no merecen ser perdonados, pero Dios tiene otra manera de manejar el dolor que las personas han causado a usted. Eso se llama la gracia que llevó a José a perdonar a sus hermanos.
Ahora no deje entonces que el mal que le hicieron le robe la oportunidad de un nuevo comienzo. Si deja que la maldad, el odio, el resentimiento y la amargura que usted incuba en su corazón, eso le quitará la oportunidad de un nuevo comienzo y amargará su vida, destruirá su vida por completo. Hace tiempo les contaba una historia de alguien que me comentó y quiero traerlo aquí a usted. Mire, aquí tengo una zanahoria, aquí tengo un huevo y aquí tengo una bolsita de té. Cuando ponemos esto en una olla, estos elementos en agua hirviendo, aunque sabemos que una zanahoria es dura, cuando la ponemos en agua hirviendo por mucho rato, esta zanahoria se va a volver algo blandito. Así es la vida de muchas personas que aparentemente son muy duras, pero cuando llega la prueba, este es lo que simboliza las pruebas y las dificultades de la vida, se descubre que son personas blanditas, no pasan la prueba, no soportan la prueba. Otras personas que comúnmente son blanditas, como un huevo por dentro, ¿verdad? Frágil. Pero cuando se ponen a prueba, llega el fuego de la prueba en sus vidas, se vuelven duros, cambian. Pero, ¿qué le pasa a una bolsita de té cuando la sumergimos en agua hirviendo? Ve, responde de una manera diferente, cambia todo, no cambian ellos, la zanahoria cambia, el huevo cambia en medio de las pruebas del agua caliente, pero una bolsita de té no cambia, lo que hace es cambiar el agua, transforma las circunstancias que estamos viviendo. La maldad de otros no pueden destruir la oportunidad de un nuevo comienzo que Dios tiene preparado para quienes deciden aprender a confiar en Dios y a honrar a Dios. Las decisiones de otros que nos hacen sufrir no nos puede quitar la oportunidad de un nuevo comienzo que Dios tiene preparado para quienes son confiables, sirven con lo que tienen y no viven con resentimiento. Y esa decisión, la diferencia la hará nuestra decisión. ¿Qué tipo de personas queremos ser cuando pasemos por el tiempo de prueba? ¿Una zanahoria que se ablanda? ¿Un huevo que se endurece? ¿O una bolsita de té que suelta toda su aroma y transforma y sirve para refrescarnos o para calentarnos o para calmarnos o para simplemente para disfrutarlo? Nosotros tenemos la oportunidad a través de las crisis de nuestra vida de tener un nuevo comienzo, pero para tener ese nuevo comienzo, como lo tuvo José, es saber que nada de lo que otras personas hagan en contra de nosotros pueden destruir los planes, los buenos planes de Dios para nuestra vida. Le invito a que si otros le han hecho daño, si otros se han aprovechado de usted, personas en las cuales usted confiaba, personas que usted creía que nunca le iban a fallar y lo han hecho, no deje que eso cambie su vida. Permita que Dios a través de usted cambie las circunstancias y empiece de nuevo. Un nuevo comienzo es posible aun cuando otros nos han herido y nos han defraudado. Solo si confiamos en Dios, si honramos a Dios, si nos volvemos confiables, si servimos con lo que tenemos y si renunciamos al odio y al resentimiento. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por vidas tan inspiradoras como la de José, que nos enseña que aún en medio de las peores situaciones de nuestra vida, tú tienes un nuevo comienzo para nosotros. Tú tienes planes buenos y solamente te pedimos que no nos dejes volvernos resentidos, ni cínicos, ni solitarios. Ayúdanos a comprender que todo esto puede ser utilizado por ti para darnos un nuevo comienzo. No permitas, Señor, que alberguemos resentimientos, odios y amarguras en nuestro corazón contra nadie. Aunque nos hayan hecho tanto daño, queremos aprender a perdonar, a amar como tú. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestra vida. Que no nos volvamos personas que creemos que no vale la pena ser honestos y sinceros,
porque otros han abusado de nosotros, sino que como José, aún en medio de las peores circunstancias, sigamos manteniendo en alto los valores de una persona de fe, de una persona que confía en ti. Ayúdanos a confiar en ti, a aprender que las circunstancias difíciles no deben alejarnos de ti, sino que nos deben acercar a ti, porque tú, Señor, eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias por poder descansar y confiar en ti, y gracias porque eres un Padre bueno que suple todas nuestras necesidades. A ti, Señor, le damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga, sigan pasando bien, cuídense mucho, estén siempre atentos a todo lo que estamos comunicando en las bitácoras a las 6 de la tarde. Recuerde que los domingos no tenemos bitácora, pero con la ayuda de Dios mañana a las 6 de la tarde, y todos los días de lunes a sábado tenemos bitácora a las 6 de la tarde para informarnos, para reflexionar, para saber cómo estamos. Dios les bendiga, cuídense mucho, les queremos.